Yo me llamo Cassandra Mardones, yo soy de Chiloé, de Quellón, la parte sur de la isla, y para estudiar me fui a Temuco hace 10 años y aquí sí, soy temucana hace 10 años. Estudié diseño gráfico, me licencié el 2019, bueno, sí, me licencié. Y me dedico a lo que es diseño gráfico por una parte y por otra también la ilustración. Entonces trato como de equilibrar esas dos partes. La ilustración sí, la aprendí como oficio, de manera autónoma. Así que es como una combinación para el diseño gráfico que realizo y en realidad también es como una marca que he sabido como tener para obtener trabajo también de diseño gráfico, porque lo interesante también es que, al menos para nuestra generación, fue que el Instagram fue una muy buena vitrina para que la gente viera qué era lo que se estaba haciendo y de esa forma se acercaban como a preguntar por otro tipo de trabajos. Yo creo que la tesis fue algo muy importante, como trabajar en ese contexto y con ese enfoque territorial fue muy interesante. La profesora que tuve también como que fue muy clara con eso, como esto es muy interesante, te va a interesar a ti y como investiga un poco de esto, porque también en base a eso hay hay literatura, como el diseño territorial. Y lo otro es que siempre había consumido como las historias de Estudio Ghibli y todo eso tiene como ese enfoque territorial y es como interesante que exista ese valor en lo que estás mirando, de aprender además del lugar de donde estás mirando, para entender los contextos en los que se desarrollan como las mentes de las personas. Eso creo yo. Sí, y a ver, yo creo que también el hecho de venir de Chiloé es como una tierra que tiene como mucho, es conocida por su cultura única. Entonces como trabajar eso fue como algo que se dio de manera natural. Creo que al mismo tiempo de la tesis empecé a hacer como ese proyecto ilustrado en Instagram que se llamaba Niña Pudú y tenía la idea muy clara de mezclar como el lenguaje de Ghibli con historias de Chiloé. Yo creo que ahí como que empezó de manera más factible como vivir de eso. Sí, completamente. Yo creo que eso es una parte muy importante del trabajo que hago. Sí, porque se traspasa a todos los lados de nuestra vida diaria. Como no tener memoria es súper dañino también para la vida diaria también, viendo lo que está pasando con la política. Entonces, fomentar eso, de mi parte, por ejemplo, cada vez que subo algo con un contexto histórico también, la gente está muy interesada también en corregir, como, no, esto es de esta forma, o esto es de esta otra. Entonces, es lindo que se genere eso porque también cada persona tiene como su propia versión de cierta, no sé, contextos históricos, pero lo interesante es que se converse. Lo ideal, o sea, como yo genero en general todo es tener la idea, leer los textos, leer como toda la información que haya necesaria referente a eso, rumiar un poco las ideas en mi mente y después empiezo a bocetear en cuaderno y del cuaderno después cuando ya tengo claro como la distribución, las intenciones de los personajes, luego lo paso al papel. Después de eso viene como el encuentro con el usuario de este documento, que muchas veces puede volver el proyecto hacia atrás y volver a rehacerlo hasta generar como algo con lo que el cliente y yo quedemos contentos. Los primeros bocetos son en digital, que es más fácil para mí después con lo que ellos corrijan, corregirlo encima del digital. Y lo otro también es que los bocetos del papel solo yo lo entiendo, entonces es mejor pasarlo a digital, corregir, borrar digital y de ahí seguir. Mira, a través de fondos es como la forma en que yo he tenido para trabajar en esa área. Y generalmente lo que uno hace es trabajar con grupos, con
varios expertos en diferentes áreas y de esa forma como conseguir fondos para ese tipo de proyectos que uno no puede vivir como de esos fondos, porque esos fondos son como una vez al año, son 6 meses generalmente, y es muy difícil también, como si uno lo gana un año, no te asegura nada al siguiente. Entonces, lo mejor, bueno, la recomendación es trabajar con grupos interdisciplinarios. Si te va bien, te sacas el proyecto, tienes 6 meses para desarrollar ese proyecto. Lo interesante también es que de todo uno saca un aprendizaje y así sigue como avanzando a otros proyectos. Pero en general eso es lo que recomiendo, y lo otro también, una persona que sepa hacer proyectos, esté dentro de tu equipo. Sí, porque uno puede tener toda la mejor idea, pero si no sabes rellenar el proyecto, y que son cosas súper burocráticas, como si es como rellenar 200 palabras, si te falta un documento, un montón de cositas así, pero es lo que nos toca y nosotros tenemos que aprender a jugar con lo que tenemos también, como que finalmente creo que eso es algo importante que aprendí en el camino, que de lo que tengas tienes que aprovechar las circunstancias en las que se desarrolla tu realidad. Yo creo que si quieren como generar una marca propia, como les dije antes, el Centro de Desarrollo de Negocios es muy importante para que les recomienden como la asesoría legal más que nada. A mí igual me pasó en diseño gráfico, que tuvimos como clases de marketing, pero también todo era como muy superfluo. Entonces hay que llevar eso a la práctica. Si quieren como enfocarse en fondos, en cultura, claro, empezar como quizás organizando, como proponiéndole a otras personas. De repente uno ve trabajos interesantes, puede ser, puedes ver tesis o cosas así, entonces tú mostrándole tu dossier, mostrándole tu portafolio a otras personas de áreas que a uno le interesen dentro de la cultura, sería bueno como para que ellos, de repente, a mí me pasó con la antropóloga, que ella ni siquiera se imaginaba como las historias de las personas que había entrevistado en su libro, no las imaginaba como imágenes. Y cuando yo le mostré esto que ya había hecho, cambió toda la edición de su libro que estaba haciendo en ese momento. Así que eso, no les propondría así como entregarles un libro hecho a alguna persona, porque yo creo que hay que empezar y aprender a negociar con las personas, ¿sí? Para no trabajar de más, no trabajar gratis. Está muy romantizado trabajar gratis, así que hay que aprender a negociar. Igual, por ejemplo, lo que sí, cuando yo empecé, yo tenía mucha energía. Y tenía mucha energía, entonces por eso hice el proyecto de Niña Pudú, la tesis, todas las cosas. Entonces yo pienso hacia atrás y decía, uy, con esa energía como que pude haber hecho muchas más cosas. No, pero estoy muy contenta con lo que hice también, pero aprovechen esa energía igual, de hacer sus proyectos, de repente, no sé, generar sus portafolios, su dossier bonito, su página en Behance, como todo lo que le pueda apoyar a después conseguir otros trabajos. Y claro, eso, apoyar su energía y enfocarla hacia ustedes, porque como enfocar su energía para proyectos de personas de repente que no tienen los mismos intereses que ustedes, como que terminan desgastando también, pero por eso mismo hay que aprender a negociar.